En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena. Muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Lecturas Domiciliarias, en donde nos vamos a encontrar con Amandine Lucille Audouin Dupin, o más conocida como George Sand. Vamos a leer dos cuentos de esta importante escritora, publicado en 1877, que se llama Las Señoritas. Les Demoiselles, o señoritas del Berry, nos parecen primas de las Milorées normandas que el autor de La Normandie Maravillosa describe como seres de estatura gigantesca. Se mantienen inmóviles y su forma poco definida no permite reconocer ni sus miembros ni su rostro. Cuando alguien se acerca a ellas, huyen dando una serie de saltos irregulares muy rápidos. Las señoritas o damas blancas son de todos los países. No creo que sean de origen galo, sino más bien de la Francia de la Edad Media. Sea como fuere, contaré una de las leyendas más completas que he podido recoger a propósito de ellas. Un gentilhombre del Berry llamado Jean de la Salle vivía el siglo pasado en su castillo situado al fondo de los bosques de Villemort. La zona, triste y salvaje, se alegra un poco en la linde con los bosques, allí donde el terreno seco, plano y cubierto de robles se inclina hacia praderas que humedecen una serie de pequeños lagos hoy mal cuidados. Ya en el tiempo del que hablamos, las aguas empapaban los prados del señor de la Salle, dado que el buen gentilhombre no poseía suficiente fortuna como para hacer sanear sus tierras. Poseía una gran extensión, pero de escasa calidad y de pequeño rendimiento. Sin embargo, él vivía contento, gracias a sus gustos modestos y a su carácter tranquilo y jovial. Los campesinos de sus tierras y de los alrededores lo tenían por un hombre de bondad extraordinaria y de rara delicadeza. Decían de él que antes de perjudicar lo más mínimo a un vecino, fuera quien fuese, se dejaría quitar la camisa del cuerpo y su caballo de entre las piernas. Y sucedió que una tarde, el señor de la Salle, después de haber estado en la feria de Le Vertunat, para vender un par de bueyes, regresaba por la linde del bosque acompañado por su aparcero, el alto Lunot, que era un hombre listo y entendido, y llevando sobre la grupa flaca de su yegua gris la suma de 600 libras en grandes escudos con la efigie de Luis XIV. Era el importe de los animales vendidos. Como buen rústico que era, el señor de la Salle había comido bajo los árboles y, como no le agradaba beber solo, había hecho sentarse junto a él a Lunot, y le había servido vino del país como él mismo, con el fin de hacerse sentir cómodo dándole ejemplo. Hasta tal punto que el vino, el calor, el cansancio de la jornada y sobre todo el trote cadencioso de la yegua habían dormido al señor de la Salle, y llegó a su casa sin saber demasiado el tiempo que había empleado ni el camino que había seguido. Era Lunot el que lo conducía, y Lunot lo había conducido bien, puesto que llegaban sanos y salvos. Sus caballos no tenían ni un pelo mojado. El señor de la Salle no se encontraba borracho, nunca en su vida lo habían visto perder el sentido, por lo que, una vez que se quitó las botas, le dijo a su sirviente que llevara la bolsa a su habitación. Luego estuvo charlando muy razonablemente con Lunot, le dio las buenas noches y se marchó a dormir sin más demora. Pero al día siguiente, cuando abrió la bolsa para coger el dinero, solo encontró gruesos guijarros y después de inútiles investigaciones se vio obligado a reconocer que le habían robado. Lunot, llamado y consultado, juró por su óleo y su bautismo que había visto el dinero bien contado en la bolsa, que él mismo había cargado y atado sobre la grupa de la yegua. Juró igualmente por su fe y su ley que no se había separado de su señor ni de la anchura de un caballo mientras recorrieron la carretera general. Pero confesó que, una vez entrado en el bosque, se había sentido un poco pesado y que podía haberse dormido sobre su montura por un espacio de un cuarto de hora aproximadamente. Se había visto de repente junto a las señoritas y a partir de ese momento no había dormido más ni había encontrado a ningún cristiano. Bueno, dijo el señor de la Salle, algún ladrón se habrá burlado de nosotros. Es más mi culpa que la tuya, mi pobre Lunot, y lo más prudente es no darle más vueltas. La pérdida es solo para mí, puesto que tú no llevas parte en la venta del ganado. Sabré cómo arreglármelas, aunque la cosa me fastidia un poco. Eso me enseñará a no quedarme dormido mientras voy a caballo.
Luenot quiso en vano hacerle sospechar de algunos cazadores furtivos, menesterosos del lugar. No, no, respondió el noble rústico, no quiero acusar a nadie. Todas las personas de la vecindad son personas decentes, no hablemos más de ello. Tengo lo que me merezco. Pero tal vez me deteste un poco, señor. ¿Por haberte quedado dormido? No, amigo mío. Si te hubiera confiado la bolsa, estoy seguro de que te habrías mantenido despierto. Solo me culpo a mí mismo y, caray, no tengo intención de castigarme demasiado. Es suficiente con haber perdido el dinero. Salvemos al menos el buen humor y el apetito. Sin embargo, si me hiciera este caso, señor, mandaría a buscar en las señoritas. Las señoritas es una fosa cubierta de hierba que tiene por lo menos medio cuarto de legua de longitud. Remover todo ese fango exigiría gran esfuerzo y además, ¿qué encontraríamos allí? El ladrón no habrá sido tan tonto como para sembrar allí mis escudos. Usted dirá lo que quiera, patrón, pero el ladrón no es tal como usted imagina. Ah, mi buen Luenot, ¿tú también crees que las señoritas son espíritus malévolos que disfrutan jugando malas pasadas? No sé nada, patrón, pero lo que sí sé muy bien es que estando allí una mañana antes del amanecer con mi padre, las vimos, como lo estoy viendo usted, y que cuando regresamos a casa asustados, no llevábamos sombrero ni gorro en la cabeza, ni zapatos en los pies, ni navajas en los bolsillos. Son muy astutas. Da la impresión de marcharse, pero sin tocarte te hacen perder todo lo que pueden y se aprovechan. Pues no se lo vuelve a encontrar. Si estuviera en su lugar, mandaría que desecaran ese pantano. Su prado valdría más y las señoritas se marcharían de allí, pues todo hombre con sentido común sabe que no les gusta lo seco y que van de una charca a otra, de un estanque a otro, a medida que se les quita la bruma de la que se alimentan. Amigo Luenot, respondió el señor de la Selle, secar el pantano sería, sin duda, algo beneficioso para el prado, pero además de que se necesitarían las 600 libras que he perdido, me lo pensaría 2 veces antes de desalojar a las señoritas. Y no es que crean ellas precisamente, pues no las he visto nunca. Lo mismo que no creo en ningún otro rasgo de la misma especie, pero mi padre sí creía un poco, y mi abuela mucho. Cuando se hablaba de ellas, mi padre decía, dejad tranquilas a las señoritas. No le han hecho daño nunca, ni a mí ni a nadie. Y mi abuela, no atormentéis ni congeréis jamás a las señoritas. Su presencia es un bien para una propiedad, y su protección trae buena suerte a una familia. Sí, pero no lo han protegido de los ladrones, respondió Luenot moviendo la cabeza. Unos 10 años después de esta aventura, el señor de la Selle regresaba de la misma feria de la Bertheneux, trayendo sobre la misma yegua gris, ya bastante vieja, pero trotando sin rechistar, una suma equivalente a la que le habían robado de forma tan singular. En esta ocasión iba solo, pues Luenot había fallecido unos meses atrás y nuestro gentil hombre no dormía cuando iba a caballo, habiendo abjurado y definitivamente perdido esa nefasta costumbre. Cuando se encontró la linde del bosque, a lo largo de las señoritas, que está situada en la parte baja de un talud bastante elevado, cubierto de matorral de viejos árboles y de grandes hierbas silvestres, el señor de la Selle se entristeció al recordar a su pobre parcero, que le hacía mucha falta, aunque su hijo Jacques, alto y delgado como él despierto prudente, hiciera todo lo posible por reemplazarlo. Pero no se reemplaza a los viejos amigos, y el señor de la Selle se iba haciendo viejo también. Tuvo ideas muy tristes, pero su buena conciencia las disipó pronto, y se puso a silbar una melodía de casa diciéndose que en su vida y en su muerte sería lo que Dios quisiera. Cuando estaba más o menos a la mitad de la longitud del pantano, se quedó muy sorprendido al ver una forma blanca que hasta entonces había tomado por una verdija de esos vapores que cubren las aguas estancadas, cambiar de lugar, luego saltar y volar deshaciéndose entre las ramas. Una segunda forma más sólida salió entre los juncos y siguió la primera alargándose como un paño flotante, luego una tercera y otra más, y a medida que pasaba por delante del señor de la Selle se transformaban en mujeres enormes, vestidas con ropajes largos, pálidas, con cabellos canosos, arrastrándose más que revoloteando tras ellas, hasta el punto de que no pudo quitarse de la cabeza que eran los fantasmas de los que había hablado en su infancia. Entonces, olvidando lo que su abuela le había recomendado que hiciera, hacer como que no las veía, se puso a saludarlas como hombre bien educado que era. Las saludó a todas, y cuando llegó a la séptima, que era la más alta y más visible, no pudo reprimir decirle, «Señorita, soy su servidor». Apenas pronunció esa frase, la vieja señorita se encontró sentada a la grupa detrás de él, abrazándolo con sus 2 brazos fríos como la aurora, y la vieja yegua, aterrorizada, emprendió el galope, llevando al señor de la Selle por medio del pantano. Aunque muy sorprendido, el buen gentilhombre no perdió la cabeza. Por el alma de mi padre, pensó, yo no he hecho jamás mal a nadie y ningún espíritu puede hacérmelo a mí. Sujetó su montura y la obligó a librarse del barro en el que se debatía, mientras que la señorita parecía intentar retenerla allí y hundirla en el fango. El señor de la Selle llevaba escopeta en su silla de montar y se le ocurrió utilizarlas, pero, considerando que tenía que vérselas con un ser sobrenatural y recordando que sus padres le habían recomendado que no ofendiera nunca a las señoritas de agua, se contentó con decirle a ésta con suavidad, «Bella dama, debería dejarme seguir mi camino, pues yo no he cruzado el suyo para contrariarla,
y si la he saludado no es por burla, sino por cortesía. Si desea oraciones omisas, hágame saber su deseo, y palabra de gentilhombre que las tendrá. Entonces el señor de la silla oyó por encima de su cabeza una voz extraña que decía: manda decir 3 misas por el alma de Leoneux y vete en paz. Al instante la figura del fantasma se desvaneció. La yegua volvió a ser dócil y el señor de la silla regresó a su casa sin más problemas. Pensó que había tenido una visión, pero no por ello dejó de encargar las 3 misas. Mas ¿cuál no sería su sorpresa cuando al abrir la bolsa encontró, además del dinero que había recibido en la feria en esta ocasión, las 600 libras en escudos con la esfinge del rey de hacía 10 años? Alguien dijo que Leoneux, arrepintiéndose a la hora de su muerte, había encargado a su hijo de esta restitución y que éste, para no manchar la reputación de su padre, se lo había encargado a las señoritas. El señor de la silla no permitió jamás una palabra en contra de la honradez del difunto, y cuando se hablaba de estas cosas sin respeto en su presencia, acostumbraba a decir: el hombre no puede explicarlo todo. Tal vez sea mejor para él vivir sin reproche que sin creencias. Je suis à l'âge où l'on ne dort nulle part. Les seuls lits d'où je rêve sont des quais de gare. J'ai loué un placard pour mes robes d'hiver. J'ai tué les parents. Oh, je veux partir sur la seule route où il y a du vent. Je suis la jeune fille aux cheveux blancs. Mon amoureux dit qu'il ne me connaît pas. Il vit loin de tout, il vit trop loin de moi. Sur le plus haut volcan que l'amour est éteint, il reviendra demain. Oh, je veux partir sur la seule route où il y a du vent. Je suis la jeune fille aux cheveux blancs. Lecturas domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Seguimos en estas lecturas domiciliarias leyendo cuentos fantásticos de George Sand, esta escritora francesa que acá toma de inspiración algunos mitos del país galo, y ahora leemos Los fuegos fatuos. Los flambois, flambets o flamboirs, también conocidos como fuegos fatuos, son esos meteoros azulados que todo el mundo ha encontrado por la noche o ha visto danzar sobre la superficie inmóvil de las aguas pantanosas. Se dice que esos meteoros son inertes por sí mismos, pero la menor brisa los agita y toman aspecto de movimiento que divierte o inquieta la imaginación según ésta esté dispuesta a la tristeza o a la poesía. Para los campesinos son almas en pena que les piden oraciones, o almas perversas que los arrastran en una carrera desesperada y los llevan, después de 1000 rodeos insidiosos, a lo más profundo del pantano o del río. Como al lapé o al trasgo, se les oye reír cada vez más claramente a medida que se adueñan de su víctima y la ven aproximarse al desenlace funesto e inevitable. Las creencias varían mucho respecto a la naturaleza o a la intención más o menos perversa de los fuegos fatuos. Algunos se contentan con perderte y para lograr su fin no les importa adoptar diversos aspectos. Se cuenta que un pastor que había aprendido a hacer que les fueran favorables los hacía ir y venir a su antojo. Bajo su protección todo marchaba bien para él. Sus animales disfrutaban y por lo que a él respecta no estaba nunca enfermo. Dormía y comía bien en verano como en invierno. No obstante, lo vieron de repente ponerse delgado, macilento y melancólico,
Cuando le preguntaron acerca de la causa de su desazón, contó lo siguiente. Una noche que se encontraba en su cabaña con ruedas cerca de su redil, fue despertado por un gran resplandor y por grandes golpes sobre el techo de su habitáculo. «¿Qué ocurre?», dijo, muy sorprendido de que sus perros no les hubieran advertido. Pero antes de que hubiera logrado levantarse, pues se sentía pesado y como asfixiado, vio ante él a una mujer tan pequeña y tan menuda y tan vieja, que se asustó, pues ninguna mujer viva podía tener semejante tamaño y semejante edad. Estaba cubierta por sus largos cabellos canosos que le tapaban por completo, y solo dejaba salir su pequeña cabeza arrugada y sus pequeños pies resecos. «Vamos, muchacho, ven conmigo. Ha llegado la hora», le dijo. «¿La hora de qué?», preguntó el pastor desconcertado. «La hora de casarnos», respondió. «¿No me has prometido matrimonio?» «Oh, no creo, sobre todo porque no le conozco en absoluto y porque la veo por primera vez en mi vida». «Estás mintiendo», me apuesto, pastor. «Me has visto bajo un aspecto luminoso. ¿No reconoces a Flambette, la madre de los fuegos fatuos de la pradera? ¿Y no me has jurado, a cambio de los grandes servicios que te he hecho, que harías lo primero que viniera a pedirte?» «Sí, tiene razón, señora Flambette. Yo no soy un hombre que incumpla su palabra, pero juré eso con la condición de que no se me pidiera nada que fuera contrario a mi fe de cristiano ni a los intereses de mi alma». «Ah, pues, ¿vengo acaso a engatusarte como una aventurera? ¿No vengo decentemente revestida con mi cabellera de plata fina y adornada como una novia? Quiero llevarte a la misa de medianoche, y nada es más saludable para el alma de un vivo que el matrimonio con una bella muerta como yo. Vamos, ¿vienes? No tengo tiempo que perder charlando». Hizo además de llevarse al pastor fuera de su redil, pero éste retrocedió aterrorizado, diciendo: «Nada de eso, mi buena señora, es demasiado honor para un pobre hombre como yo, y además prometí a Saint Ludre, mi patrón, permanecer soltero toda mi vida». El nombre del santo, mezclado con el rechazo del pastor, puso a la anciana furiosa. Comenzó a saltar rugiendo como una tormenta y a hacer remolinear su cabellera que, al levantarse, dejó ver su cuerpo negro y peludo. El pobre Ludre, que así se llamaba el pastor, retrocedió horrorizado al ver que era el cuerpo de una cabra, con la cabeza, los pies y las manos de una mujer decrépita. «Vuelve al diablo, fea bruja», exclamó. «Reniego de ti y te conjuro en nombre de él». Iba a hacer la señal de la cruz, pero se detuvo considerando que era inútil, pues solo con el gesto de su mano la diableza había desaparecido y no quedaba de ella nada más que una pequeña llama azul que flotaba por fuera del redil. «Bien», dijo el pastor, «haga tanto fuego fatuus como quiera, me da igual. Me burlo de sus luces y de sus payasadas». Tras lo cual quiso volver a acostarse, pero he aquí que sus perros, que hasta ese momento habían permanecido como encantados, se acercaron a él gruñendo y enseñando los dientes como si quisieran devorarlo, lo que lo puso airado contra ellos, y cogiendo su cayado ferrado, les pegó como merecían por su mala vigilancia y su pésimo humor. Los perros se acostaron a sus pies temblando y llorando. Habríase dicho que lamentaban lo que el perverso espíritu les había obligado a hacer. Viéndolos tan calmados y sumisos, Ludre se disponía a dormir de nuevo cuando los vio levantarse como bestias furiosas y lanzarse sobre el rebaño. Había 200 ovejas que, presas del miedo y del vértigo, saltaron por encima del cercado del redil y huyeron por los campos como si se hubieran transformado en ciervas, mientras que los perros, rabiosos como lobos, las perseguían mordiéndoles en las patas y arrancándoles la lana que volaba, formando nubes blancas sobre los matorrales. El pastor, muy preocupado, no se tomó el tiempo necesario para volver a ponerse los zapatos y la chaqueta que se había quitado con el calor. Se puso a correr tras su rebaño, jurando detrás de sus perros que no les prestaban atención y corrían cada vez más, ladrando como los perros de caza que han levantado la liebre y espantando al rebaño asustado. Tanto corrieron las ovejas, perros y pastor que el pobre Ludre hizo al menos 12 leguas alrededor de la charca de los fuegos fatuos, sin poder alcanzar su rebaño ni detener a sus perros, a los que habría matado de buena gana si hubiera podido alcanzarlos. Por fin, cuando amaneció, se quedó muy sorprendido al ver que las ovejas que él perseguía no eran sino pequeñas mujeres blancas, largas y menudas, que corrían como el viento y que no parecían cansarse más de lo que lo hace el viento. Por lo que respecta a los perros, los vio transformados en 2 gruesos cuervos que volaban de rama en rama graznando. Convencido entonces de que había caído en un aquelarre, volvió derrengado y triste a su redil, donde se sorprendió mucho de encontrar su rebaño durmiendo bajo la vigilancia de los perros, que se acercaron a él para acariciarlo. Se dejó caer en su cama y durmió como un tronco, pero la mañana siguiente, cuando salió el sol, contó sus animales y encontró que faltaba una oveja, que no pudo encontrar por más que buscó. Por la tarde, un leñador que trabajaba cerca de la charca de los fuegos fatuos le trajo sobre su asno la pobre oveja ahogada, preguntándole cómo cuidaba las ovejas y aconsejándole que no durmiera tanto si quería conservar su buena fama de pastor y la confianza de sus patrones.
El pobre Ludre se preocupó mucho por un asunto del que no comprendía nada y que, por desgracia para él, se repitió, aunque de otra manera, a la noche siguiente. Esta vez soñó que una vieja cabra con grandes cuernos de plata le hablaba a sus ovejas y que éstas las seguían galopando y saltando como cabritos alrededor de la charca. Imaginó que sus perros se cambiaban en pastores y él mismo en un macho cabrío al que estos pastores golpeaban y obligaban a correr. Como la víspera se detuvo al amanecer, reconoció las figuras blancas que ya lo habían engañado, regresó, lo encontró todo tranquilo en su redil, se durmió por el gran cansancio, se levantó tarde, contó sus ovejas y encontró que faltaba una. Esta vez corrió hacia la charca y encontró el animal que se estaba ahogando. La sacó del agua, pero era demasiado tarde, ya no era buena sino para ser despellejada. Estos desagradables hechos duraban ya 8 días, faltaban 8 cabezas en el rebaño y Ludre, bien porque corriera dormido como un sonámbulo, bien porque soñara en medio de la fiebre que tenía las piernas en movimiento y el espíritu afligido, lo cierto es que se sentía muy fatigado y tan enfermo que creí que se iba a morir. «Mi pobre amigo», le dijo un viejo pastor muy sabio al que él le contaba sus cuitas, «tienes que casarte con la vieja o renunciar a tu oficio. Conozca esa cabra de cabellos plateados por haberla visto cortejar a uno de nuestros amigos, al que hizo morir de fiebre y pena. Por eso no he querido nunca tratar con las flambets, aunque me hicieran numerosas insinuaciones y de que las viera danzar como bellas jovencitas alrededor de mi redil». «¿Y no sabría usted darme algún remedio para librarme de ellas?», le dijo Ludre abrumado. «He oído decir», respondió el viejo, «que aquel que pudiera cortarle la barba a esa maldita cabra la gobernaría a su antojo, pero se corre un gran riesgo, porque si se la deja, aunque sea solo un pelo, recupera toda su fuerza y te retuerce el cuello». «Caramba, yo mismo lo intentaré», dijo Ludre, «pues lo mismo da morir en ese empeño que ir languideciendo poco a poco como hago yo». La noche siguiente vio a la vieja con figura de fuego fatuo acercarse a su cabaña y le dijo: «Ven aquí, bella entre las bellas, y casémonos de inmediato». Cómo fue la boda no se supo jamás, pero hacia medianoche, cuando la bruja estaba bien dormida, Ludre cogió las tijeras de esquilar las ovejas y de un solo golpe le cortó tan bien la barba que el elfo tenía el mentón desnudo, y él se puso muy contento al ver que era rosado y blanco como el de una jovencita. Entonces se le ocurrió la idea de esquilar toda la cabra, su esposa, pensando que tal vez perdiera su fealdad y su taima al mismo tiempo que el pelo. Como seguía durmiendo o haciendo como que dormía, no le costó mucho esfuerzo hacer todo el esquilo. Pero una vez que concluyó, se dio cuenta de que había esquilado su cayado y de que estaba solo, acostado junto a su bastón de cerval. Se levantó muy inquieto por lo que pudiera significar esta nueva diablura, y lo primero que hizo fue recontar sus animales, que resultaron ser 200, como si ninguna se hubiera ahogado. Entonces se apresuró a quemar todo el pelo de la cabra y a darle gracias al bueno de Sal Ludre, que no permitió nunca más a los fuegos fatuos que lo atormentaran. Moi aussi j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler, mais ne le peut pas.
Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.